Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos, les queremos extender una cordial bienvenida esta mañana a nuestro programa La Hora del Espíritu de Profecía. Queremos también desearles un feliz sábado y queremos también eh, desearles las grandes bendiciones que el Señor puede derramarnos durante este sábado y también en este momento que vamos a considerar, a seguir considerando y bebiendo y absorbiendo la luz que el Señor nos ha dejado. Así que voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido despertar con vida, con salud. Te damos gracias, Señor, por el descanso maravilloso que tuviste con nosotros en esta noche. Y también te agradecemos, Señor, porque siempre has estado con nosotros, siempre hemos sentido tu presencia, tu cuidado, tu providencia divina, Señor. Y en este momento queremos seguirnos poniendo en tus manos para que tú puedas dirigir, guiar el estudio de esta mañana, Señor, que pueda ser de gran bendición para tu iglesia y también para aquellos que necesitan conocer la verdad. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades, problemas, angustias, nuestras enfermedades, para que tú, Señor, puedas obrar maravillosamente en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el capítulo número 7. Estamos ya analizando la obra que realizara Martín Lutero. Gran hombre que se destacó en la Reforma. Y bueno, vamos, el capítulo se titula En la encrucijada de los caminos. Ya vimos la primera parte de cómo Martín Lutero surge de una cuna humilde, muy pobre, muy limitado. Ya vimos el deseo que tenía Martín Lutero de poder, de conocer la verdad, de llegar a la verdad. También vimos la lucha que pudo tener con su padre, porque él quería que fuera abogado, pero Martín Lutero estaba siendo llamado por el Señor para que él pudiera transitar por sus caminos teológicos. Y entonces finalmente la lucha mental que Martín Lutero tenía era respecto a la situación espiritual, a la condición espiritual que él tenía ante el Señor. Se consideraba un vil pecador y entonces él buscaba la forma de cómo poder superar esa situación pecaminosa, y entonces comenzaba a hacer méritos, a buscar méritos, se enclaustró y todo eso, pero finalmente vimos cómo Martín Lutero llega a encontrarse con la Biblia, con la palabra de Dios, y entonces ahí comienza él a entender y a comprender que lo que estaba haciendo, que los martirios a los que se estaba siendo sometido, que no tenían absolutamente ningún sentido, ningún valor ante el Señor, que el único que podía darles el perdón de los pecados y de una forma tan sencilla, tan sin complicaciones, era yendo a Cristo Jesús, abriendo el corazón a Cristo Jesús, pidiendo perdón de sus pecados, y el Señor le habría de perdonar. Muy bien, vamos a continuar. Después de su regreso a Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Yo cuando predicaba o he predicado estos temas decía, Martín Lutero era un doctor en teología, pero no sabía nada de Biblia. Sin embargo, él iba aprendiendo cada vez más. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a las Santas Escrituras que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios que estaba hambriento y sediento de la verdad. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros como pastores tenemos la obligación, y ojalá que nos escucharan los pastores. Es difícil que nos escuchen, ellos casi no les gusta escuchar a predicadores, pero bueno, si algún pastor me está escuchando, es la obligación de nosotros como pastores, escuchen bien, alimentar con alimento sólido a la iglesia.
no estarla entreteniendo, no estarle ahí haciendo nada más pasar el tiempo. Cada vez que uno toma el púlpito para predicar, debiera presentar alimentos sólidos, debiera presentar materia fuerte, materia firme, materia que llene el alma. Entonces, esta es una recomendación que nosotros hacemos porque tenemos gran luz. Debemos de predicar la verdad presente, debemos de predicar el mensaje profético, debemos de predicar los acontecimientos que habrán de suceder en los últimos días de la historia de este mundo, debemos de predicar del santuario, de la justificación por la fe, debemos de predicar los mensajes de Daniel y Apocalipsis. Declaraba firmemente que los cristianos no debieran admitir más doctrina que la que tuviera apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal, contenían los principios vitales de la reforma, ¿no? Recuerden que Martín Lutero estaba siendo un reformador, es decir, estaba siguiendo la obra de reforma que habían iniciado Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Claro que sí. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los eclesiásticos y combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre el pueblo. Denunció el estudio de aquellas disciplinas no solo como inútil, note bien, sino como pernicioso, y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas, de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Esta era una gran exhortación, una gran obra que estaba realizando Martín Lutero, porque estaba exhortando a los dirigentes de la Iglesia Católica que dejaran de predicar esas mentiras, que dejaran de predicar la filosofía, que dejaran de predicar las tradiciones y que se evocaran a predicar la palabra de Dios, pero a predicarla de manera correcta, a predicarla de manera siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y esto no gustó a los dirigentes católicos, que estaban engañando a nuestros hermanitos los fieles católicos, como se sigue haciendo actualmente. Por eso nosotros estamos predicando esta verdad, y entonces cuando ellos escuchan realmente la verdad, ya tienen argumentos para tomar una decisión a favor o en contra. Nosotros no estamos presionando a nadie, solamente estamos dejando la verdad, no estamos condenando a nadie si rechaza la verdad. Esa es una decisión personal que cada uno de nosotros debemos tomar, pero es importante lo que Martín Lutero estaba haciendo, exhortando al sistema papal, a los dirigentes católicos, a que predicaran realmente la verdad. Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas, muchedumbres que pedían de sus palabras. Nunca antes habían oído tan hermosas enseñanzas, las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban a todos a una esperanza de vida inmortal. Encendióse así en Wittenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Siempre hay contingencia, siempre hay choque, siempre hay guerra entre la luz y las tinieblas, entre la verdad, la mentira y el error. Sin embargo, Martín Lutero estaba listo para enfrentar este conflicto, para enfrentar la respuesta del sistema papal respecto a lo que él estaba haciendo. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado: no vine a traer paz sino espada. San Mateo capítulo 10 verso 34. Y
El mismo Lutero dijo pocos años después de principiada la reforma, no me conducía a Dios, sino que me impelía y me obligaba. Yo no era dueño de mí mismo, quería permanecer tranquilo y me veía lanzado en medio de tumultos y revoluciones. Así expresa la actividad difícil que iba a enfrentar Martín Lutero, que había enfrentado, que estaba enfrentando en aquella época de su vida. Estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. La iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios, note bien, y actualmente también se sigue practicando eso, triste y desafortunadamente, aun cuando tenemos la Biblia, aun cuando la palabra de Dios está a nuestro alcance, pero muchos no la estudian y quienes la estudian no la interpretan correctamente, y hay muchos que la enseñan y la enseñan mal, fuera de contexto y fuera de una correcta interpretación. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaban el aire la gritería de los que compraban y vendían, con el pretexto de reunir fondos para la erección de la iglesia de San Pedro en Roma. Se ofrecían, note bien, en venta pública con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Es decir, las indulgencias dijimos que eran permisos que compraban para poder pecar y que esos pecados no les contaban, se los perdonaban. Noten bien qué tremenda, por eso leímos aquí, la iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios, es decir, se tomaban esa atribución que solo le corresponde al Señor, y ellos pretendían vender la gracia del Señor. Note bien, qué tremendo, qué terrible. Con el precio de los crímenes se iba a construir el templo por el culto divino. Noten bien, es lo que ahora nosotros llamaríamos dinero sucio, dinero lavado. Esto es terrible, pero es más todavía que eso. Esto es más que lavar dinero, más que dinero sucio. Con el precio de los crímenes se iban a construir un templo para el culto divino, y la piedra angular se echaba sobre cimientos de iniquidad. Note bien, qué tremendo. Empero los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron los que lo que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice. El encargado de la venta de indulgencias en Alemania, un monje llamado Tetzel, era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios. Note bien las fichitas que tenían. Pero habiendo escapado del castigo que merecieran sus crímenes, recibió el encargo de propagar los planes mercantiles y nada escrupulosos del Papa. A este malhechor, a este criminal, se le da esta tarea de promover las indulgencias para poder recaudar dinero sucio. Y note bien qué contrariedad, supuestamente para utilizarlo en la construcción de este templo. Con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas, este llamado Tetzel. Con atroz cinismo divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticioso, como también ahora lo es, por supuesto, porque lo siguen sometiendo en esa situación. Pero para poderlo sujetar bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío de los tesoros de los ambiciosos jefes de la iglesia, se le había privado de las escrituras. Note bien, todo lo hacían ellos porque y podían decir cualquier cosa y podían inventar cualquier situación porque
no estaban respaldadas con la Escritura y la gente no conocía la Escritura, no sabía que estaban diciendo mentiras. Cuando entraba Tetzel en la ciudad, iba delante de él un mensajero gritando: la gracia de Dios y la del Padre Santo están a la puerta, a las puertas de la ciudad. Noten cómo pregonaban, como si estuvieran vendiendo pan o estuvieran vendiendo cualquier otra situación. Y el pueblo recibía al blasfemo usurpador como si hubiera sido el mismo Dios que hubiera descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia, note bien, y Tetzel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiese sido el más precioso don de Dios. Qué terrible. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, quedabanle perdonados al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que desease cometer después, es decir, pecados que pretendiera cometer en el futuro. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, quedabanle perdonados al que comprara las indulgencias, aún aquellos pecados que deseaba cometer después, y que ni aún el arrepentimiento era necesario. Note bien, qué tremenda mentira, qué tremenda abominación. Hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, y que en el instante en que la moneda resonara al caer en el fondo del cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Esta es una gran mentira. La Biblia es bien clara respecto al estado de los muertos. Los muertos nada saben. No hay más oportunidad después de la muerte. No hay oportunidad en ningún momento después de la muerte. Eso no existe. La Biblia dice que solamente cuando hay vida, solamente cuando hay tiempo de gracia, cuando la puerta de la gracia no se ha cerrado. Así que, como no estudiaban las Escrituras, como no tenían las Escrituras, y entonces estas gentes, especialmente Tetzel, por parte del sistema papal, pues engañaba y decía tanta barbaridad, y los fieles católicos le creían, los mantenían engañados. Cuando Simón el mago intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Pero millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel. Sus arcas se llenaban de oro y plata. Una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener que la que se requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer al mal. Por supuesto, claro que sí, la oferta era bastante tentadora, y entonces el pueblo seguía engañado. La doctrina de las indulgencias había encontrado opositores entre hombres instruidos y piadosos del seno mismo de la iglesia de Roma, y eran muchos los que no tenían fe en acertos tan contrarios a la razón de la Escritura. Incluso mismos católicos ahí en Roma, ellos estaban, no todos estaban a favor, y sin embargo no podían hacer mucho. Ningún prelado se atrevía a levantar la voz para condenar el inicuo tráfico, pero los hombres empezaban a turbarse y a inquietarse. Note bien, aunque no podían levantar la voz, aunque no podían decir nada, pero ya eso como que ya no les sonaba bien, ya no lo veían muy bien. Muchos se preguntaban ansiosamente si Dios no obraría por medio de alguno de sus siervos para purificar su iglesia. Están viendo cómo estaba la iglesia. Señor, ¿será que en algún momento no habrás de actuar? Mira lo que están haciendo, mira cómo están engañando a la gente con esa mentira de las indulgencias. ¿Cómo están haciendo, Señor? ¿Habrá alguien que se pueda levantar
para que se purifique la iglesia, para que se quiten todas esas corrupciones, todas esas malas falsas enseñanzas, Lutero, aunque seguía adheriéndose estrictamente al Papa, estaba horrorizado por las blasfemias y declaraciones de los traficantes en indulgencias. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron de acudir al pastor para confesar sus pecados, esperando de él absolución, no porque fueran penitentes y desearan cambiar de vida, sino por el mérito de las indulgencias. Note bien cómo estaban distorsionando las Sagradas Escrituras. Lutero les negó la absolución y les advirtió que como no se arrepintiesen y no reformasen su vida, morirían en sus pecados. Y Martín Lutero les estaba diciendo con claridad y basado en la Escritura: no puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento genuino. Arrepentimiento significa sentir dolor por haber pecado, sentirme mal por haber pecado. Entonces yo me aparto del pecado y voy al Señor y confieso al Señor con tristeza, incluso con lloro. Lutero les negó la absolución y les advirtió que como no se arrepintiesen y no reformasen su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad, recibieron a Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados, y hubo algunos que con toda energía exigieron que les devolviese su dinero. El fraile se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Este es el espíritu realmente del sistema papal: la violencia, la destrucción, la adversidad. Siempre el sistema papal, no estoy diciendo nuestros fieles, nuestros hermanos fieles católicos, ojalá que ese espíritu no los llenen de ese espíritu, pero el sistema papal siempre es así: agresivo, violento, enseguida responde con la violencia. Por eso estudien lo que está documentado, estudien la terrible matazón que hizo el sistema papal. Y entonces algunos dicen, pero es que ningún religioso, ningún papa, ningún religioso, ningún prelado, obispo, sacerdote, como quieran llamarle, mató a nadie, y tienen razón, pero con la orden del Papa mataron, acribillaron, asesinaron a mucha gente. Incluso Juan Pablo II dijo esto: en realidad nosotros no matamos a nadie, pero pedimos perdón. Reconocía que la iglesia, que por causa de las órdenes de la iglesia, se había asesinado a mucha gente. Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñóle que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo de sus propias obras. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podían salvarse del pecado. La gracia de Cristo no podía comprarse, era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que tuviesen fe en el Redentor crucificado. Martín Lutero seguía formando parte de la Iglesia Católica, pero estaba en contra de ello, de estas falsas enseñanzas, de estas falsas y corruptas prácticas del sistema papal, y abiertamente las condenaba y las rechazaba, y enseñaba a sus feligreses a no participar de ellas. Pero Martín Lutero todavía seguía siendo parte del sistema papal, de la Iglesia Católica. Refería su dolorosa experiencia personal, ya lo estudiamos al principio, diciéndoles que en vano había intentado, por medio de la humillación y las mortificaciones del cuerpo, asegurar su salvación, y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo, había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Ahí estaba
el ejemplo, como ejemplo, el mismo Martín Lutero había experimentado esa situación, no encontraba la forma de cómo sentirse que estaba siendo perdonado. Y entonces, hasta que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. Pronto ofreciósele excelente oportunidad. La iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos. Note bien, entonces ahí habría una concentración de mucha gente, en ocasiones de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia e hiciesen confesión de sus culpas. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masas al lugar. Note bien, entonces Martín Lutero ya estaba preparando su plan para sus 95 tesis. De acuerdo con esto, el pueblo podía acudir en masa a aquel lugar. Era una de tales oportunidades, y de las más importantes, por cierto, se acercaba la fiesta de todos los santos. La víspera, Lutero, uniéndose a la muchedumbre que iba a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía, note bien, 95 propósitos contra la doctrina, 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Es decir, lo que Martín Lutero estaba clavando ahí en la capilla de Wittenberg en esa ocasión, eran 95 tesis, es decir, era un mensaje de la justificación por la fe, y que contradecía. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de la justificación por la fe, no necesitamos mencionar las indulgencias, ni necesitamos mencionar cualquier otro medio que el hombre, que Satanás a través del hombre quiera imponer para el perdón de los pecados, porque el mensaje de la justificación por la fe echa por debajo cualquier mensaje falso que se nos quiera presentar o vender para que podamos recibir el perdón de los pecados. Estas proposiciones atrajeron la atención general, fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en la ciudad. Demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar los pecados y remitir el castigo consiguiente. Todo ello no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero, y valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. Se probaba además con toda evidencia que el evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la iglesia, y que la gracia de Cristo revelada en él se otorgaba de balde, es decir, gratuitamente, a los que la buscaban por medio del arrepentimiento y de la fe. Solamente eso. No necesitaban pagar ni 5 centavos. Las tesis de Lutero desafiaban a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron luego por toda Alemania, y en pocas semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Nadie se atrevió a refutar esas tesis, por supuesto, porque nadie tenía las bases para hacerlo. Sin embargo, Martín Lutero tenía todas las bases, toda la base de la escritura para anunciar esas 95 tesis en contra de esa macra mentira, falsedad que estaba difundiendo el sistema papal respecto a las indulgencias. Muchos devotos romanistas que habían visto y lamentado las terribles iniquidades que prevalecían en la iglesia, pero que no sabían qué hacer para detener
su desarrollo, leyeron las proposiciones de Lutero con profundo regocijo, reconociendo en ellas la voz de Dios. Les pareció que el Señor extendía su mano misericordiosa para detener el rápido avance de la marejada de corrupción que procedía de la sede de Roma. Los príncipes y los magistrados se alegraron secretamente de que iban a ponerse un dique al arrogante, de que iba a ponerse un dique al arrogante poder que negaba todo derecho de apelar de sus decisiones. Muy bien, yo creo que vamos a dejarle hasta aquí porque es importante ir asimilando de manera correcta y para no ir corriendo este mensaje. Entonces, aquí tenemos que Martín Lutero finalmente se opone abiertamente a esta enseñanza y esta práctica satánica de las indulgencias. Muy bien, pues vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos has dejado. Señor, te rogamos que podamos compartirlo con todos. Señor, permite que la verdad pueda alumbrar los corazones de aquellos que están siendo engañados y que nosotros, Señor, al estudiar también estos mensajes, nuestra fe pueda ser fortalecida. Perdona nuestras faltas y permítenos gozarnos en tu santo nombre, en tu santo sábado que tú has dejado establecido, Señor, y que nosotros obedecemos y guardamos porque te reconocemos como el único Dios verdadero, Señor, nuestro Redentor y sustentador y nuestro Creador. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, pues que Dios les bendiga, que disfruten de este santo sábado y ayúdenos a compartir este mensaje. Y si todo va bien y el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga.